Bueno, iniciamos grabación. Buenas noches a todos. Disculpen, hasta ahorita fue que vi el anuncio en plataforma donde dice que mantenimiento preciso hoy 7. Habían dicho que el mantenimiento iba después de medianoche y parece que lo iniciaron antes. Bueno, entonces, actividad de aprendizaje número 15, evidencia 3. Antes de iniciar, ¿alguna pregunta con respecto a la actividad anterior? ¿Alguna duda? Recuerden que yo estoy conectada los días lunes de 4 a 5 de la tarde en el chat de la plataforma de territorio. Por si cualquier duda que ustedes tengan con la actividad, por ahí me pueden contactar. Bueno, entonces iniciamos. En esta actividad, que es la evidencia 3, se trata de realizar un ejercicio periodístico acerca de las normas nacionales e internacionales que rigen la clasificación arancelaria de las mercancías. Aquí básicamente lo que nosotros vamos a hacer es buscar un documento con información fiable, con información veraz, con información donde podamos decretar que es una información fidedigna de una fuente primaria con reconocimiento. Entonces, por medio de esta evidencia, la idea es conocer, comprender e interpretar las normas nacionales e internacionales que rigen la clasificación arancelaria de mercancías objeto de transacción comercial. El desarrollo de esta actividad estará dada por un trabajo periodístico en el cual el aprendiz debe indagar en fuentes de información confiables de comercio exterior y encontrar una noticia de su interés que se relacione con una norma nacional o internacional que rige la clasificación arancelaria de mercancías. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros información tal cual como nos lo dice ahí? Es decir, información confiable, información fiable. Entonces, yo les recomiendo ingresar a las páginas de ProColombia, que es donde nos aparece la actualización en cuanto a información que tiene que ver con transacción de productos a nivel internacional, información donde van a encontrar actualización de notas, actualización de normas, actualización de leyes, también lo van a encontrar ahí en ProColombia. Otra entidad donde van a encontrar fuente fidedigna es la página de la DIAN, donde a través de sus portales o en la pestaña de transacciones encuentran la parte tributaria, la parte cambiaria y la parte aduanera. Entonces, dependiendo de lo que ustedes, de la noticia que ustedes están buscando, van a ingresar a cualquiera de esos links de la página de la DIAN, muy específicamente en muisca.dian.gov, y ahí van a encontrar información que les va a ayudar a desarrollar esta actividad. También donde van a encontrar información en la página, perdón, digamos que en los motores de búsqueda, ustedes pueden colocar actualización de la norma 2153 de 2016-2017. También van a encontrar ahí ese decreto, esas reformas o esos restablecimientos que se le hicieron a la norma con el objetivo de bueno, los cambios que se le hicieron con base a la 2017 fue en las nomenclaturas para el sistema andino, es decir, para la Comunidad Andina de Naciones, donde estos dígitos lo que se hicieron fue que se estandarizaron
para que la clasificación de la mercancía fuera más fácil entre los países miembros de la comunidad. Ahora, para esta evidencia, a ustedes les van a pedir que respondan unas preguntas. Primero, como van a encontrar un artículo que ahorita más en la presentación que les traigo, les voy a enviar los links. Esa presentación se las voy a mandar por WhatsApp para que les quede más fácil para descargar. Van a encontrar en qué páginas pueden visitar para que les quede mucho más, digamos que directa la información. Entonces van a buscar cuál es el nombre del artículo de la noticia que van a tomar como relación, de qué se trata ese artículo o esa noticia, qué ley o decreto soportan la noticia periodística. Entonces ustedes pueden apoyarse también de Portafolio, que es, digamos, un periódico virtual donde hay información fidedigna, donde hay información en la cual pueden fiarse para poder colocarla dentro de su actividad. Recuerden que está habilitado el tema de plagio, entonces si ustedes van a colocar los artículos, automáticamente la página me hace la observación de dónde ustedes tomaron la noticia. ¿Existe coherencia entre lo que se presenta en la noticia y lo que se plasma en la ley o decreto? Básicamente es buscar que lo que ustedes están leyendo, ¿sí?, sea lo mismo que hay en la actualización del decreto. Actualmente eso no se ha actualizado desde el año 2017, pero si ustedes encuentran algo diferente, ustedes le van a colocar ahí la observación, donde un ejemplo, la nota o la fecha no coincide con la actualización del decreto, si eso llegase a pasar, que hasta el momento no creo que pase, porque a medida que se van actualizando esos decretos y esas normas, sobre todo en clasificación arancelaria, digamos, la primera publicación la hace ProColombia. Entonces, digamos que esa sería la fuente primaria ahí de la información. Argumente por qué es importante que usted como asistente de comercio exterior conozca la normatividad asociada al comercio exterior e interprete la realidad de la economía global. Entonces, ¿por qué para nosotros, como logísticos o en este caso como asistentes de comercio, es importante conocer la normatividad? Entonces, en este caso, si nosotros desconocemos la norma y clasificamos mal la mercancía no sale ni siquiera del puerto. Entonces, cada día que pase en puerto son millones de pesos en pérdidas, tanto para el comprador como para el vendedor. Fuera de toda la tramitología y la documentación y el papeleo del por qué quedó mal el procedimiento. Entonces, si usted no está actualizado, ¿sí?, con que un ejemplo, ay, es que yo no sabía que la norma dice que las estivas tienen que llevar la certificación ICA y que por lo tanto deben estar fumigadas si van para el exterior. Entonces, ay, es que yo no sabía que ahorita el INVIMAS decretó que tales productos provenientes de tal lote no pueden ser ingresados al país o no pueden ser exportados. Entonces, es muy importante la actualización de la normatividad en comercio exterior porque todo el tiempo están cambiando, sobre todo cuando son productos nuevos, cuando son productos de cuidado, cuando son medicamentos, cuando son alimentos. Y no solamente debo estar actualizado con la normatividad del país de origen, sino también del país destino, ¿sí? Debo estar, antes de hacer los envíos, revisar que no haya ninguna modificación a la norma, porque de pronto decretaron para el país allá donde yo voy a enviar que ya no se van a utilizar los parabenos, un ejemplo. Entonces la mayoría de los productos aquí que usan parabenos no se pueden llevar, un ejemplo, a Chile. Entonces hay que estar actualizados. Donde también podemos encontrar fuentes fidedignas en el ICA, que hace muchas actualizaciones, que es el Instituto Colombiano de Agropecuario, en el INVIMA, en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
en los ministerios. ¿Sí? Entonces, es muy importante que los productos que yo esté manejando se le haga una revisión a toda la parte, a todas las actualizaciones en normatividad para poder decidir realizar el envío o la recepción de la mercancía. Entonces, ese es uno de los argumentos más importantes. Presente la evidencia como una nota periodística donde dé respuesta a los 5 interrogantes planteados. Entonces, un ejemplo, ustedes pueden utilizar en Canvas material que les ayude a hacer como estilo una nota en un periódico o una nota publicitaria a través de una infografía. ¿Sí? O sea, eso va a creatividad de ustedes. Una nota periodística es algo que dé información a un cliente específico. Entonces, pueden, en este caso, es creatividad de ustedes, mirar cómo transmiten la información de esos 5 puntos. Entonces, yo les recomiendo algo que no sea tipo una lectura aburrida de un periódico, ¿sí? Si se han dado cuenta, hoy en día ya, ¿quién lee periódicos? Hoy en día son las notas, van más a las plataformas, las notas periodísticas o las noticias están dentro de plataformas como Facebook, como Instagram, como Twitter. Entonces, es importante, ¿sí?, que usted transmita esta información de una forma en que todas las personas o las personas interesadas que usted crea que a la cual va a dirigir esta información sea de una manera creativa, sea de una manera dinámica. Entonces van a utilizar la herramienta de su preferencia para transmitir esa información. ¿Pregunta hasta ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. Bueno, entonces la idea es ir a la página de la DIAN, ¿sí o no? Si me quedó claro, por si me quedó claro lo que usted dijo. Ir a la página de la DIAN o ProColombia. Sacar la información de lo que nos está pidiendo la guía de esa página. ¿Es correcto? Luego, darle respuestas a esas 5 preguntas con la información que nos dio el documento de la DIAN o de ProColombia. Pero él te habla de un tema en específico, que en este caso se llama clasificación de partida arancelaria de producto, que es el que voy a empezar. O sea, el documento no es el que usted acaba de decir que comercio, una nota de comercio exterior, comercio, no es el documento o es otro en específico. A ver, lo que la actividad quiere, ¿sí?, es que tú a través de una nota interpretes, o sea, a través de la lectura hagas una interpretación acerca de la clasificación arancelaria de las mercancías. Que busques de esa temática, la busques en la DIAN, en ProColombia o en el mismo decreto, que es lo que yo les voy a presentar. Entonces, yo ahorita en la sesión les voy a hablar de ese tema en específico para que ya cuando ustedes vayan a hacer la actividad, ya digan, ah, mira, esto era lo que nos estaba hablando la instructora, de aquí voy a tomar el artículo, ¿sí?, y de aquí voy a responder las 5 preguntas. ¿Sí me entienden? Listo, sí, sino que como en el documento de la evidencia no dice clasificación, sino de comercio exterior y otra, ahí entonces por eso como que me fui Ok, no, en la parte de arriba dice, por medio de la siguiente evidencia se estimula conocer, comprender e interpretar las normas nacionales e internacionales que rigen la clasificación arancelaria de las mercancías. Esa es la temática, o sea, ese es el tema. De ese tema, yo lo voy a buscar en las fuentes de información que yo nombré. Entonces, de ese tema es el que yo les voy a hablar ya mismo. Ahí pueden verlo en la presentación. Sí, está bien la presentación. Listo.
esto. Entonces, esta es la temática. ¿Dónde van a encontrar ustedes este mismo tema? En ProColombia. ¿Dónde van a encontrar ustedes este mismo tema? En la página de la DIAN. Bueno, ¿por qué es importante? O digamos que no es porque es importante. Cuando nosotros vamos a iniciar un proceso de importación o de exportación, para nosotros es muy importante como agentes aduaneros o como asistentes de comercio exterior, conocer las partidas arancelarias del producto, que es de lo que hemos hablado las 2 sesiones anteriores. Es decir, que entrar a la página de Muisca, mirar los códigos, ¿sí? Y si no me sé los códigos o las secciones o las partidas o las subpartidas, irme por los textos. Entonces, este es el primer paso para iniciar el proceso de exportación, conocer la partida arancelaria. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa codificación, a esa identificación de 10 dígitos, vamos a conocer la mercancía, tanto su origen como sus componentes. Entonces, estas mercancías que son sometidas tanto a importación como a exportación van a estar caracterizadas, codificadas bajo el SA. ¿El SA qué es? Es un sistema armonizado que desarrolló la Organización Mundial de Aduanas. Tercera fuente de información. ¿Quién es la Organización Mundial de Aduanas? ¿Sí? Entonces, esta organización lo que busca o lo que quiso o su objetivo fue estandarizar los productos a nivel internacional. Es decir, que si yo quería mandar un envío, que si yo quería enviar una mercancía a Argentina, allá trabajáramos con los primeros 10 dígitos igual que en Colombia. Para que si yo estoy aquí en Argentina, no, es que nosotros aquí en Argentina manejamos otros dígitos, entonces voy a cambiarlo. Entonces, y si Argentina me devuelve un producto, entonces, no, es que Colombia tiene otra codificación, entonces hay que cambiarlo. Entonces, se vuelve algo inmanejable, se vuelve algo tedioso y algo muy complicado, porque dígame cuántos productos no ingresan y salen de un país. Entonces, imagínense esas, digamos, entidades como la DIAN, estar pendiente de que es que la mandarina viene con una clasificación diferente de Argentina y sale con una clasificación diferente de Colombia. Entonces, es muy difícil hacerle un control a esos productos. Es importante cuando nosotros estemos clasificando esa mercancía que nos vamos a apoyar de la DIAN, conocer cuáles son los aranceles de importación, es decir, cuáles son esas tarifas que nos van a aplicar a los productos, ya sea por ingreso o ya sea por salida. ¿Cuáles son esos trámites de exportación en origen? Es decir, ¿cuáles son esa documentación que yo debo tener en cuenta para poder enviar? No, que yo tengo que tener un certificado de origen de las mercancías, que yo debo tener una carta de porte, que yo debo tener una lista de empaque. ¿Sí? Todos esos trámites los debo tener en cuenta al momento de hacer mi exportación. ¿Cuáles son esos requisitos en destino o las posibles medidas de política comercial que nos afectan en esas mercancías? Entonces, ¿a dónde me voy yo a revisar esas posibles políticas comerciales? A los acuerdos comerciales con el país en el que yo esté negociando. Entonces, cuando un país decide hacer un acuerdo, una alianza, un tratado con otro país, es con el objetivo de facilitar el intercambio de mercancías. Con el objetivo de que se fortalezcan esos lazos de manera comercial. Listo, yo te compro, pero tú me vendes. Yo te entrego esto, pero tú dame lo otro. Entonces, se van creando unos lazos, tanto de amistad como pero esos lazos de amistad están sujetos a los lazos comerciales. Ni tú me dañas mi mercado, ni yo daño tu mercado. ¿Y cómo no nos dañamos? Imponiendo las tarifas arancelarias en ciertos productos en los cuales yo quiera proteger. Entonces, un ejemplo, aquí en Colombia queremos proteger el café. Entonces, si un país quiere venir a darnos café a nosotros, ahí va con una tarifa adicional, porque ese es nuestro producto estrella de exportación. Lo mismo las flores, lo mismo la esmeralda. ¿Sí? Es decir, productos típicos. Y si nos vamos a la parte de artesanías,
mucho más complejo, porque aquí se busca la protección a los artesanos. Entonces, tenemos el sombrero volteado como una insignia. Entonces, un país que haga lo mismo y quiera venir a vendernos esos tipos de productos, llega con aranceles muy altos, con tarifas o impuestos muy altos, para que no afecte al productor nacional. Entonces, esas tarifas, esos impuestos, lo que hacen es, funcionan como una barrera comercial para no dañar el producto nacional. Y así funciona en todos los países. Entonces, cuando están reunidos dos países, lo primero que van negociando es cómo no me afectas lo que yo produzco, en lo que yo soy bueno. ¿Cómo me das lo que yo no tengo? Lo que para mí es difícil producir. Entonces, ¿qué te doy yo para que tú no te sientas perdiendo si en dado caso no soy competitivo? Entonces, ahí entra también la mano de obra, ahí entra también los servicios. Entonces, es muy importante que en la negociación el tema de la clasificación arancelaria se haga con mucho tacto y mucho cuidado, porque como les digo, una mala clasificación es un mal envío de la mercancía, por lo tanto, ni siquiera puede salir del patio. Entonces, las consecuencias, como les digo, el pago de impuestos omitidos, las multas, embargos parciales a las mercancías o totales del embarque, cuando, ojo, ¿cuándo se da un embargo parcial o un embargo total? Un embargo total es cuando hay una intención de una mala clasificación. Un embargo parcial es cuando hay un error humano e involuntario, algo que uno diga, no es que fue por, o sea, que se pueda comprobar que no se iba a hacer por algo malo, que no se iba a hacer como por omitir un pago de algo. Entonces, ¿eso quién lo determina? La DIAN. Es la que determina si realmente usted tuvo el error voluntario o involuntario. Entonces, ahí empiezan el tema de los embargos o la diferencia entre un embargo y un parcial y un total. La clasificación arancelaria, entonces, como les decía al inicio, va a ser ese primer paso con la que se va a iniciar la operación de comercio. Va a ser esa asignación de esa codificación, de ese código numérico a las mercancías sujetas a importación o exportación. Y nos va a permitir a nosotros conocer las tarifas, que fue lo que vimos en la sesión anterior, cuáles son los gravámenes que se le imponen a la mercancía, si va con el 15, si va con el 19, si va con el 16%. También nos permite a nosotros saber el año en el que se cerró el acuerdo, saber con quién, con qué países nosotros tenemos una relación buena comercialmente y cuáles son esos requisitos que a nosotros nos piden para poder ingresar la mercancía allá. Todo eso me lo da a mí la clasificación. Además, que es una clasificación que como objetivo fundamental es clasificar en las mismas aperturas los productos similares que se comercializan internacionalmente. Es decir, el ejemplo que les había colocado entre Colombia y Argentina. Pero ¿qué es un arancel? Entonces, no, como lo habíamos dicho o mencionado en las sesiones anteriores, son esas tarifas o impuestos que se les aplican a las importaciones de mercancía, es decir, a todo lo que va a entrar, con el objetivo de proteger los productos nacionales de un país, con el objetivo de hacer una barrera para que la gente diga, uy, lo va a pensar dos veces si compro el producto importado. Pero ¿qué vemos hoy en día en Colombia? Con el tema de los aranceles. ¿Qué vemos hoy en día en Colombia con el tema de las mercancías? De eso le iba a hablar. Es que lo que usted dice, eso es muy bonito ahí. Está todo muy bonito ahí, qué chévere. Pero ¿por qué los campesinos están sufriendo hoy en día sabiendo que acá se producen tantas cosas y lo traen del otro lado y son más económicos? Ahí, Pues ahí el es, gobierno está protegiendo a los campesinos en ese caso. Por ejemplo, el maíz lo importan y acá se puede cultivar maíz, el arroz. Hay muchas infinidades de productos que están trayendo y salen más, o sea, salen más económicos que lo que le venden los campesinos acá. Entonces el gobierno en ese caso no los está protegiendo.
Profesora, con respecto a lo que dice el compañero, es muy cierto. Yo quisiera de pronto que usted me respondiera una duda que yo tengo. Yo Ujú. trabajaba en una empresa del grupo Nutresa, ¿cierto? Y esa empresa, casi el 95% de los productos que ellos manejan son importados. Y me pregunto yo, ¿cuál es la necesidad de tener tantos productos importados si esos productos que ellos traen de otros países los hay acá en el país? Bueno, ¿qué es lo que pasa con eso? Esperen un momentico ahí. ¿O está todavía transmitiendo? La diapositiva no. ¿No se ve? No, no sé. Esperen un momento ahí, que qué pasó. ¿Y ahora? Y ahora sí, sí. Ahora Ahí sí se... sí, profe. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Resulta y pasa que esas son, lastimosamente, nuestros últimos gobiernos se han tomado, ha tomado malas decisiones en la parte comercial. ¿Sí? Los tratados, los acuerdos y las alianzas solamente benefician a contados con los dedos de las manos a unas pequeñas familias, a unas no pequeñas, a unas mínimas familias en nuestro país. Eh, nos hemos dedicado, o sea, hay muchos factores. Primero, nos hemos vuelto consumidores y no productores. Eso viene de como consecuencia, si nos vamos al sector de los alimentos, que hoy en día más del 30% de los alimentos se importan en los hogares nacionales, viene por el tema de violencia, ¿sí? Las familias que desplazan, las personas que pierden sus tierras, o sea, de ahí empieza el tema. Hemos estado más de 50 años en guerra. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que alguien monta un negocito, llegan y le piden lo que conocemos como las famosas vacunas, ¿cierto? Entonces, el que quiere trabajar no lo dejan. El que quiere producir en el campo lo sacan. Si tú quieres transformar, te cuesta muy caro. Si tú quieres montar empresa, tienes mucha documentación que entregar y muchos impuestos que pagar. Entonces, nuestro sistema, nuestro modelo económico no está diseñado para fomentar emprendimientos. Nuestro sistema no está diseñado para ayudar al campesino o al productor de tierra. Nos hemos dedicado o nos han dedicado a educarnos para ser burritos cocheros, como dice uno por ahí. Es decir, para ser esclavos de modelos capitalistas que solamente te piden es que trabajes y trabajes y trabajes, pero que no innoves, que no transformes, sino que te dediques a hacer lo que te manda. Esa es una de las consecuencias del por qué nosotros hoy en día como país en vía de desarrollo cada día vamos es más para atrás. Dos, no hay políticas, ¿sí?, que le permitan a, digamos, si hablamos del sector de la educación, a nosotros nos están educando para ir a meter hojas de vida, pero no nos educan para crear empresas. Ahora, si nos vamos a algo mucho más alto, que es el gobierno, entonces son gobiernos que se han dedicado a buscar bueno, yo te dejo entrar y ¿qué me das a mí? ¿Con qué me pagas? Entonces, como no están dedicados a proteger nuestros productos nacionales, que es lo que nos decía el compañero en el campo, y se pierde mucha producción o digamos mucho dinero en producción de la que han invertido los campesinos, y viene el gobierno y dice, ven, Ecuador, te voy a dejar que metas o que ingreses
un cacao que tienes ahí. Y te voy a quitar la tarifa arancelaria, te la voy a disminuir. Entonces, cuando Ecuador ingresa ese cacao o esa cebolla o esa papa, ingresa con un precio más económico, porque ellos están más tecnificados que nosotros. Entonces, aquí viene un ejemplo del cacao a 8.000 pesos el kilo. Y el productor de acá tenía la esperanza de sacarlo a 10.000, 12.000 pesos el kilo. Entonces, compañías como Nutresa, como Casa Luker o Nacional de Chocolates, dicen, ay no, el gobierno nos dejó entrar este cacao, lo voy a comprar por acá y no se lo voy a comprar al productor. Porque Nutresa y todas esas compañías financiaron los gobiernos que le están permitiendo que les entre el cacao mucho más económico. Entonces, he ahí cuando todas las empresas dicen, vamos a apoyar al tal presidente o a tal candidato para que llegue a la presidencia. ¿Cómo nos va a pagar? Ojo, yo necesito que nos ingresen a nosotros tales productos con los cuales nosotros hacemos tal cosa. Y ahí es donde se empiezan a pagar los favores. Entonces, por eso nos hemos dado cuenta que en los últimos años ya no nos dedicamos a producir nada, sino a entrar. Entonces, como aquí hay más comercializadores que productores, y ahí el cuento. Son muy pocas las empresas que se dedican a la transformación y muchas las que se le dedican a la comercialización. O escriban ustedes ahí en Google, comercializadora de frutas, comercializadora de tal cosa, y les aparecen cantidades de empresas que se dedican a la comercialización. No más en el banano. Hay empresas que antes hacían la producción y la comercialización de banano al extranjero. Hoy en día nada más se dedican a la producción y no se dedican a la comercialización. ¿Por qué? Porque para nosotros llevar un producto afuera tenemos que cumplir con muchos requisitos. En este caso, implementación de sistemas de gestión de calidad, estandarización de procesos, tener las tierras sin problema, es decir, una cantidad de cosas que mínimamente cumplen contados con los dedos algunas empresas aquí en nuestro país. Entonces es muy difícil, ¿sí? Y es lo que se ha dicho en los últimos años. Si nosotros no producimos y no transformamos, nos vamos a ver cada día más arruinados. Y ya lo estamos viendo desde la pandemia para acá. Precio de dólar alto, por lo tanto, productos costosos, por lo tanto, inflación alta y por lo tanto, cada día más pobreza, cada día más desempleo, cada día más hambre, cada día menos acceso a los servicios, a la educación, a la salud, y entonces se va volviendo una bolita de nieve. Cuando queramos ver, vamos a retroceder unos 30 años, que eso es lo que dicen que se espera en materia económica. Si no, nos dedicamos a la producción. ¿Claro hasta ahí? Muy claro. Bueno, encontramos tres tipos de aranceles. Los ad valorem, los específicos y los mixtos. Cuando nosotros hablamos de arancel ad valorem, hablamos de ese porcentaje que le colocan como un valor, o sea, un valor adicional a la importación. Es decir, ella viene con una tarifa y sobre esa tarifa le colocan otro porcentaje. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué creen ustedes? Del por qué puede llevar dos tarifas. Por lo mismo que usted estaba diciendo ahorita, como para la protección del mercado interno. Entonces, esos ad valorem normalmente son más comunes o se le aplican más a todo tipo de bienes, dependiendo de lo que se quiera proteger. Y va según el valor de ese bien. O sea, por eso dice ad valorem. También es según el valor que cuesta el bien. Entonces, es un arancel basado más que todo en el valor de un bien inmueble. ¿Cómo así? ¿Cómo nosotros podemos calcular ese ad valorem?
cuando nosotros hacemos una importación digamos, podemos tomarlo bajo CIF, es decir, del valor CIF de la importación, en la cual nos van a incluir a nosotros el costo, que es el CIF, es el valor del producto, el costo del producto, el seguro y el flete. Ese arancel se va a calcular teniendo en cuenta una determinada cantidad de unidades que ingresan o unidades monetarias que ingresan al país. O sea, es decir, va a ir dependiendo del volumen de la importación. Entonces, ese arancel ad valorem viene siendo un impuesto aplicado sobre el valor de la transacción. Quiere decir que a diferencia que de los otros impuestos en los cuales se le aplican las tasas sobre las cantidades de bienes, este impuesto va a ser un poquito más flexible, puesto que él se va a ver, digamos, ese impuesto va a ser de acuerdo a la valuación, ojo, valuación del bien, en lo que esté evaluado. Es importante que cuando nosotros hablemos de propiedades, ya sea de bienes, inmuebles, edificios, por decirlo así, barcos, carros, se les va a aplicar este arancel teniendo en cuenta que ya tiene un seguro, que ya tiene un flete y que ya tiene un costo. Va a ser por encima de eso. Vale, es importante o mencionar que estos impuestos a nivel mundial siempre se calculan en más del 90% de los impuestos. O sea, es un impuesto que es muy importante para los países porque representa mucho dinero. Por eso vemos nosotros que en Estados Unidos ahorita están fomentando mucho que la gente compre bienes raíces, porque lo que quieren es sacar plata. ¿De dónde saca plata el gobierno? De los impuestos. Entonces, este ad valorem, que es muy representativo o que, digamos, económicamente tiene mucho peso, se empiezan a fomentar en los países la inversión. Venga, compre propiedades. No sé si se han dado cuenta que últimamente en Estados Unidos están sacando noticias de, se le da la visa si usted compra un bien inmueble en Estados Unidos. Si usted hace una inversión en tal país. Lo mismo acá. Entonces, si un producto, un ejemplo, tiene un arancel, pongámosle de un ad valorem de un 5%, y además tiene un impuesto, lo que se hace es sumatoria de ese impuesto. Es decir, costó 7,000 pesos, por decirlo así, por bajito. Le aplico un 5% de ad valorem. Estaríamos hablando de 7 por 5, 35. Y supongamos que él ya tiene otro impuesto de un 19%, un 16%. Entonces, a esos dos se le hace sumatoria. ¿Sí? Se le hace sumatoria del 16 y se le hace sumatoria. O del 18, dependiendo del impuesto que tenga, del 5. Y sobre eso se le aplica un arancel total. Entonces, esto es una suma muy significativa para un país. Y de ahí empiezan a ganar y a coger plática el gobierno para poder financiar el presupuesto nacional. Ahora, cuando Profe, nosotros hablamos, señor. profe, una pregunta. O sea, pero de todas esas cuestiones que usted está explicando, eso fácilmente, digamos que, bueno, el gobierno nuevo que viene con nuevas ideas, eso que ya está establecido, ¿se puede modificar? Claro, ahorita tenemos nuevo director de la DIAN. ¿Es el encargado de modificar o
pues tiene que haber como, A través de digamos, reformas, a través de reformas, ok. que por eso es que si se han dado cuenta, todo el nuevo gobierno está hablando de las reformas. Que miren que lo primero que los primeros días en los noticieros eran el impuesto que le van a poner a tal cosa, un ejemplo, el impuesto que le van a poner a los productos con azúcares, que a partir de 10 millones de pesos otro impuesto, ¿sí? Eso es parte tributaria. Ya en este caso, parte aduanera, pues lo hacen teniendo en cuenta los acuerdos comerciales. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que por mucho que entre un gobierno nuevo no se pueden cambiar. Entonces hay acuerdos que están firmados 10 años, 15 años, 20 años y no se pueden modificar. Es decir, si estamos hablando de la parte arancelaria, muy diferente a la parte tributaria, que es lo que ahorita están moviendo por ahí. Y que todos los gobiernos, si nos damos cuenta, hacen modificaciones de la parte tributaria. En la arancelaria, muy pocos se meten por lo que les digo, que hay acuerdos y alianzas que están muy blindadas y que no, y que obviamente si se empiezan a tocar esto, ¿qué pasa con la inversión extranjera? Se va. Entonces las empresas empiezan a decir, no, ya nos van a tocar aranceles, ya nos van a tocar esto. Entonces son convenios que son muy protegidos y que digamos que no, en la parte de comercio exterior no tienen mucho o no tienen un mayor impacto, a menos de que sea un país que empiece a tener problemas económicos, como Argentina, como Venezuela, eso hablando en Sudamérica, pero nosotros casi nunca tenemos o nunca nos ha pasado de que tengamos problemas con los acuerdos. Bueno, En este punto, en este punto está más fácil importar que exportar, profe. sí, estamos graves de producción para exportar. Más ahorita tenemos problemas con el café, con productos agropecuarios a Europa, porque ahorita ahorita que ustedes van a ver noticias se van a dar cuenta. Estamos teniendo mucho problema con la tierra, porque los estudios que está haciendo Europa es que tenemos muchos metales pesados en la tierra. Y como ustedes se han dado cuenta, el mundo ahorita es todo orgánico, le están prestando mucha atención pues, a los alimentos, sobre todo a los alimentos que son, digamos, que saben que son productores de cáncer, por decirlo así. Entonces le están metiendo mucha mano a eso y se han dado cuenta que nosotros tenemos muchos metales pesados en la tierra y eso se debe a los tantos años de fumigación que hemos tenido para el tema de erradicación de cultivos ilícitos. Entonces, ahorita el campo la tiene muy grave. ¿Por qué? Porque primero se necesita seguridad en el campo para que la gente vuelva al campo. Se necesitan recursos, se necesita financiamiento para los productores para que después de 5 o 10 años de haber salido de la tierra regresen y tengan las condiciones para empezar a producir. Si se han dado cuenta, esa es una de las metas del nuevo gobierno, reactivación del campo. Y nosotros como SENA somos los que llevamos como la batuta en eso, porque si se han dado cuenta, casi todos nuestros programas son para el campo. Entonces hay metas muy altas y cosas que a veces uno dice por ahora es difícil de cumplir porque no tenemos las garantías. Entonces, reactivación de país es muy difícil que se dé en 4 años. Eso se requiere de mucho tiempo, porque llevamos mucho tiempo recibiendo. Pero ¿qué pasaba? Que como el dólar no nos estaba afectando tanto, y ahorita sí lo estamos sintiendo de totazo, entonces ahorita fue que nos dimos cuenta de que hasta el agua nos llega de otro lado. Entonces, estamos graves en la parte de exportación y nos seguirá todavía ingresando productos importados. Y como el cliente al final es el que tiene la razón, la decisión de compra, perdón, entonces si ve que el arroz traído de Venezuela vale 500 pesos menos que el de aquí, entonces prefiere el de Venezuela. Entonces es complejo la economía y el panorama que vamos a tener. Bueno,
En arancel específico, dice, se calcula como una determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación. Entonces son aranceles que van destinados, como dice su nombre, específicamente a ciertos productos. Ellos, digamos que funcionan con el objetivo de irse más por el volumen, irse más que por la unidad monetaria. Entonces, un ejemplo, productos que ingresen en cantidades, productos que aquí sepan, o el país al que va a ingresar, sepan, digamos, cómo ubicarlo más fácilmente. Entonces, digamos que estos aranceles como tal son significativos, pero no tanto como el ad valorem, aunque obviamente en masa se mueve mucha plata, como dicen por ahí, de gota en gota se llena el vaso. Entonces, cómo puedo obtener yo el valor de los aranceles de acuerdo o según el país hacia donde se va a exportar mi producto? Entonces, ¿dónde encuentro yo esa información? Ojo, Ministerio de Comercio, Industria, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la LADI, que digamos que es un sistema de información donde hay unos acuerdos con el objetivo de que ustedes entren y con el objetivo de que conozcan cuáles son los productos o los tipos de mercancías que tienen unas preferencias arancelarias ahí. El International Trade Center, que es la famosa ITC, es otra plataforma donde nos muestra a nosotros indicadores de desempeño de comercio exterior y sobre todo las coberturas que tienen en los aranceles teniendo en cuenta los acuerdos comerciales. Y los aranceles mixtos, esos aranceles mixtos es la combinación entre el ad valorem y el específico. Digamos que es un arancel en el cual tiene los dos, tiene esa mezcla donde para el país que envía no es muy rentable. ¿Con qué se hizo? ¿Cuál es el objetivo de tener estos aranceles mixtos? Con el objetivo de prevenir o de evitar, básicamente, la subfacturación de las importaciones. ¿Cómo así la subfacturación? Cuando nosotros, digamos que hay cosas ilícitas, hay contrabando, hay manejo, lavado de activos, pasa de que hay subfacturaciones. Es decir, ¿a usted quién le facturó? No, me facturó fulanito, y fulanito va a mirar y le facturó otro. Entonces, ¿qué se aplica cuando se contrata, por decir, terceros para facturación? O un ejemplo, yo tengo una empresa y quiero enviar zapatos, pero es que yo no tengo las condiciones, te voy a contratar a otro y ese otro es el que me va a facturar. Cuando pasa eso, que hay doble facturación, se le mete un arancel mixto. Entonces, eso con el objetivo de ir más por esas empresas que evaden impuestos. Digamos, en el tema de las importaciones de confecciones y de calzados, es decir, de prendas que nos entran, donde digamos que una importación sea menor o igual a $20 por kilo. Si es menor, va a pagar un ad valorem del 10%, más el específico de los $5. O sea, supongamos de que el arancel del ad valorem me cobre 10%, el específico me cobre 5%. Entonces, ese mixto, ¿qué haría? Que todo lo que venga de $20 igual o superior a $20, se le aplican los dos. Lo que venga superior a ese valor. Entonces colocan unos
un valor y si está por encima, paga mixto. Si está por debajo, paga el más costoso. En este caso, siempre los más costosos son los ad valorem. ¿Quién determina esto? La Organización Mundial del Comercio, que es la que regula todos estos aranceles, donde lo que se busca es que se defiendan los países que realizan este tipo de cosas, porque a veces no es porque sea algo ilícito, algo ilícito, a veces es porque, sobre todo nosotros, que a nosotros como colombianos nos da muy duro enviar productos al exterior, es porque no tenemos las condiciones para mandar y nos toca subcontratar. Entonces, Colombia en este momento se encuentra peleando este tipo de arancel, porque no tenemos tecnificados nuestras empresas. Entonces, este tipo de arancel mixto es incompatible con las obligaciones que tiene Colombia bajo los acuerdos. ¿Cómo así? Nosotros no estamos en condiciones de cumplir los requerimientos de exportación. Era lo que yo les decía, que hoy en día hay empresas que se dedican a la producción y otras se dedican a la comercialización. Ahí hay dos facturaciones. Un ejemplo, lo que yo les decía del banano. Coabama, un ejemplo, es una empresa que se dedica a producir el banano, pero Banasan lo lleva para Europa y Banasan es la comercializadora. Si nos damos cuenta, hay dos empresas manejando el producto. Entonces, lo que uno no quiere es que a ese banano le apliquen un arancel mixto. Entonces, a veces no es porque nosotros no tengamos o no tengamos el negocio y no tengamos negocio ilícito, sino que no tenemos las condiciones, no tenemos la infraestructura o no tenemos el músculo financiero que nos ayude a llegar al otro lado. Entonces ahí empiezan las fusiones, las uniones temporales de las empresas y todo eso con el objetivo de, bueno, ven, vamos a unirnos y ayudémonos entre nosotros y saquemos el producto. Y eso no le está pasando a muchos empresarios en Colombia, sobre todo a los pequeños y medianos. ¿Para qué sirve el arancel? Como les había dicho, para clasificar y valorar la mercancía, teniendo en cuenta la aplicación de los gravámenes, para controlar la entrada y salida de los productos de acuerdo a las políticas de comercio exterior establecidas y para registrar las estadísticas de comercio de los países, para poder llevar el control. Entonces son tres formas. La partida arancelaria que le habíamos dicho en la sesión anterior va bajo el sistema armonizado. Este sistema armonizado va avalado por la Comunidad Andina de Naciones, en donde los países que estén dentro de ese acuerdo van a utilizar las mismas partidas arancelarias. ¿Preguntas ahí? Ojo que yo hablo a veces mucho y si de pronto van a hablar, no importa, a mí no me importa ser interrumpida. Si voy muy rápido. No, instructora, todo va muy bien, muy claro, todo se entiende muy bien. Listo. Bueno, como habíamos dicho en la sesión anterior, hasta la 10 es una subpartida a nivel Colombia. Es decir, es lo que nosotros utilizamos dentro de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Quiénes hacen parte de la Comunidad Andina de Naciones? Que yo siempre hablo, pero no sé si de pronto ustedes están de pronto fuera de contexto. Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Antes estaba Venezuela, pero por obvias razones que ustedes ya conocen, está por fuera. Quiere decir que si yo quiero hacer un envío a Bolivia, Ecuador o a Perú, con los 10 dígitos que tengo, me van a servir. O sea, vamos a hablar el mismo idioma. Entonces, hablamos de una partida, hablamos de una subpartida en tema, digamos, bajo la SA, que es el nivel armonizado. Hablamos de la subpartida de la Comunidad Andina de Naciones,
que son los, bueno, los que a partir del 6º dígito, que es ya hablando el mismo idioma, y la subpartida a nivel nacional, que son los últimos 2 dígitos. Que eso es opcional. Algo que digamos que uno quiere de pronto manejar interno en el país. En el capítulo son los 2 primeros dígitos de la codificación numérica. O sea, es los 2 primeros dígitos, estamos hablando del capítulo. Los 4 dígitos de la partida y los 6 de la subpartida. Así es que se compone. Ahora, es importante, ojo, que a partir del 7º dígito, cada país tiene la potestad de numerar según sus necesidades de comercio. Mírenlo acá. A partir del 7. Por esta razón, antes de exportar, tener claridad sobre la posición exacta con la cual entrará el producto a cada mercado. Un ejemplo, ¿hasta dónde vamos a encontrar nosotros la posición exacta de Bolivia, de Perú, después del 40, o sea, en el 00? Ahí vamos a encontrar la posición exacta, tanto allá como acá. Pero los 2 últimos dígitos puede cambiar porque se le deja ese espacio, digamos, esa potestad a cada país de clasificarla o numerarla como quiera. Ojo, los 2 últimos dígitos. ¿Qué necesita para saber para clasificar las mercancías? Primero que todo, tener en cuenta que la clasificación va a ir de acuerdo a los reinos de la naturaleza, lo que vimos en primaria, 4º grado. Reino animal, reino vegetal o mineral. A partir de esos reinos es la composición y origen de todas las mercancías. Un ejemplo, ya sea que yo vaya a sacar un producto congelado, un producto deshidratado, un producto seco, un producto calcinado. Pero siempre cada producto me va a derivar a mí de los reinos de la naturaleza. La clasificación de los productos se va a hacer teniendo en cuenta ese reino y al mismo tiempo esa elaboración. Entonces, un ejemplo, si yo voy a decir que yo voy a transportar salmón del Atlántico, voy a permitir una importación de salmón del Atlántico, específicamente de Noruega, yo voy a hablar de la clasificación del reino animal y que está congelado. Entonces, los productos terminados se van a clasificar teniendo en cuenta, además de su materia, su función. Entonces, aquí nos dan un ejemplo: tornillos de hierro, de acero, calzado con la suela de cuero, falda de lana. Es decir, del material del que va a estar construido. Si yo estoy hablando de manufacturas, de productos transformados, entonces ya voy a empezar a hablar, un ejemplo, de la correa de cuero, que si yo digo voy a comercializar correas de cuero, ¿qué origen es? ¿De qué reino pertenece? Animal. Reino animal, producto terminado, y es una manufactura, porque es un producto ya transformado. ¿Y si es cuero sintético? Si es sintético, pues va de vegetal. Porque no hay animales sintéticos. Entonces, por eso es muy importante la composición. Saber el origen para poder determinar la clasificación. Porque hoy en día es difícil comercializar, hay muchas restricciones, muchas barreras con productos de origen animal, sobre todo el tema de los cueros. Entonces, están más, hay unos que van 50-50, dependiendo de la composición y dependiendo hacia el país donde usted lo lleve.
Entonces, la función o uso destino va para aquellas otras en las que estén supeditadas a la materia, teniendo en cuenta un ejemplo, vehículos, máquinas de escribir, relojes, aparatos de alumbrado, o sea, dependiendo su funcionalidad y el destino. Además, deberá conocer su presentación ante la aduana, desmontado sin montar todavía, a granel, empacado al vacío, en envases directos para su venta, sin reacondicionar, en surtidos, con elementos de montaje y mantenimiento. Es decir, usted puede llevarlo, como dice por ahí, armado o desbaratado, pero aún así tiene que hacerle la clasificación. ¿Cómo la consulto la partida arancelaria? Eso fue lo que hicimos la sesión anterior, que recuerden que estábamos en esta, entran a la página www.dian.gov.co y pueden entrar a la parte de transacciones, o la segunda opción es ustedes colocar en el motor de búsqueda de Google consultas de arancel, y entonces eso lo lleva directamente a la página Muisca, ¿sí? Y así lo encuentran más directo. Estas son las secciones del arancel. Recuerden, el reino número 1, la sección número 1, reino animal, sección número 2, reino vegetal, sección número 3, grasas. Es decir, si yo les digo, supongamos que seguimos con el ejemplo de la correa de cuero, ¿cuál sería el primer número? ¿Cuál El creen? 1. ¿El 1? ¿Quién más dice algo? ¿Quién más opina? Hace parte de la sección 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo les digo un ejemplo para que vayamos más a meternos más en el cuento? Si yo voy a exportar o importar conejo, ¿cómo les iría ahí con eso? Mira, hay una diferencia. Si miran en la sección número 8 y la sección 12, Pero todo eso no deriva de la sesión 1, profe. pero tengo que tener en cuenta, o sea, deriva de la sección 1, pero tengo que tener en cuenta cómo está el producto, ¿sí? Porque o si no, metería todo en el 1, por decirlo así. Pero él a mí, Por ejemplo, en ese caso que usted dice que si va a importar o exportar conejos, dependiendo de qué tipo, de cómo está el conejo, si viene vivo o cómo venga, porque si viene vivo, dentro de la sesión 1. pero no va a entrarme dentro de la sesión 12 porque yo no estoy diciendo zapatos elaborados en cuero de conejo. Entonces de la sesión 1, porque usted está diciendo que lo va a importar y no ha dicho cómo viene. Es decir, no he dado que es un producto terminado, por decirlo así, o transformado, mientras que la correa sí. Entonces, si ven que a medida que yo voy desglosando el producto, yo lo tengo que ir ubicando en las secciones.
O sea, sí, sabemos que la correa viene, un ejemplo, si es de cuero, viene del reino animal, pero ya hay secciones que me van diciendo, ojo, es que te vamos a facilitar eso, ve yéndote por los manufacturados. Proviene del reino Entonces, animal, señor. en ese caso, la correa sería de la sección 8. De las pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias. Uh-huh. Entonces, es importante, ¿por qué les pongo estos ejemplos? Porque es importante que nosotros conozcamos todo el producto para poder llegar a una buena clasificación. Un ejemplo, si yo me voy, por decir así, al atún empacado, es decir, a la lata de atún. Ustedes me van a decir, ah, instructora, eso es reino animal. Pero mire que ya en el 4 me habla de productos de industrias alimentarias. Ya hay una transformación ahí. Muy diferente si me voy a una albacora. Entonces es importante que ustedes identifiquen, teniendo en cuenta el producto, las secciones, para que se les sea más fácil la clasificación. Bueno, es importante también que si usted no encuentra su producto clasificado, porque es nuevo, porque no se ha actualizado, ¿qué debo hacer yo? Entonces yo voy y entro a la página de la DIAN, me voy al menú principal, que la idea es encontrar la petición, la clasificación de la partida arancelaria a petición de particulares. Yo voy a escribir, yo fulanito de tal con ni tal empresa tal, solicito a ustedes clasificación de la partida arancelaria de tal producto, porque no lo encuentro, por decirlo así. De pronto ellos sí lo encuentran, o de pronto yo lo esté buscando de una mala forma, o no lo tengan registrado. Entonces voy al menú principal, trámites y servicios, luego me voy a trámites aduaneros y luego me voy a clasificación arancelaria a petición de los particulares y ahí me pide llenar un formulario para poder, digamos que solucionar ese inconveniente que tengo. Los pasos, entonces, esta es lo que les decía. Me voy aquí a la página de la DIAN, trámites aduaneros, pues ahí me tomó fue el capture solamente eso, pero más abajo, así como está en gris ahí, aparece petición a particulares. ¿Dónde consultar? Entonces aquí les dejo en MINTIC, que es el Ministerio de Industria y Comercio, Organización Mundial de Aduanas. Aquí también les dejo un link que también pertenece, bueno, ese link es de la Organización Mundial de Aduanas, que es donde hacen las actualizaciones, y no podía faltar ProColombia y la DIAN, donde van a recibir, en este caso, una ayuda informal para hacer esa identificación de partida arancelaria, que fue como lo hicimos anteriormente. Si yo no me sé los códigos, tengo duda con las secciones, con los capítulos, con las partidas, entonces me voy a texto. Recuerden que ustedes colocaban una palabra clave y ahí ya automáticamente los buscaba. Recuerden que la DIAN es el único ente autorizado para determinar la clasificación arancelaria. Ojo cuando lo buscamos en Google, porque muchas empresas, a veces, cuando tienen personal poco capacitado para la asistencia de comercio, buscan en Google la clasificación y a veces no se dan cuenta que no es ni siquiera de Colombia, sino de España, o de Perú, o de México, y ahí tienen el problema. Aquí les dejo también el decreto 2153 de 2016, donde ustedes van a encontrar esas normas, esas leyes que rigen la parte de partidas arancelarias. Señor. Creo que es muy importante dejar claro que lo que usted está haciendo con esa presentación es a modo de información, que de pronto
no los vayamos a bloquear con lo que debemos de hacer en la evidencia. Es que aquí ya les hice la tarea. Entonces, ¿qué es lo que les toca a ustedes? Yo lo tengo así en una presentación muy extenso. Ustedes lo que tienen que hacerlo es abreviarlo en una nota informativa. Porque la tarea les dice busquen en dónde, entonces ya les dije dónde hay que buscar. ¿Sí? Todo lo que yo hablé aquí en esta hora y 16 minutos es dónde estaba, o sea, qué había en esas páginas para que ustedes ya tuvieran una contextualización de lo que van a leer y que encuentran en esas páginas, sobre todo del tema de clasificación arancelaria. Y en este decreto 2153, que ustedes lo pueden mirar ahorita, ahí van a encontrar todo el tema de partidas y todo el tema de subpartidas y todo lo que hablamos acá. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Es decir, la evidencia, el documento que debemos buscar, que ya usted nos hizo la presentación, o sea, esa actividad, aunque vaya resumida, debe llevar todo eso que usted presentó ahí. Es un tema. Usted va a tomar lo más importante, que es lo que más le importa del tema, del tema. Y lo va a encontrar en las páginas que yo le mencioné. Sí, pero, o sea, según la actividad, al encontrar ese tema, da respuesta a esas preguntas. Y entonces, ¿dónde iría el tema, este tema ahí? A ver, vamos a colocar la evidencia. Esperen a ver si la puedo proyectar. Ahí se ve. Sí, señora. Listo. Ustedes van a entrar a la página de ProColombia, por decirlo así. Y van a encontrar el tema de clasificación arancelaria. Pero tienen que mirar que en esa página de ProColombia, cuál es el tema que están dando. En este caso, vuelvo y les digo, hagan énfasis en clasificación arancelaria porque esa es la temática. No sé cómo les va a aparecer el nombre del artículo de la noticia. Un ejemplo, les puede aparecer modificación de productos tales o actualización de la norma tal para importación. Por lo tanto, es un tema que entra en la parte de clasificación. Entonces, ahí van a tomar el nombre de la noticia. Pues como les digo, pueden entrar a ProColombia o como pueden entrar a la página de la DIAN y mirar qué actualizaciones hay. Entonces ahí les va a preguntar, ¿de qué se trata el artículo? Ah, no, se trata de la modificación a la norma tal y no sé qué. ¿Qué ley o decreto? Entonces ahí lo menciona. Todas las noticias, ya sea en ProColombia o ya sea en la DIAN, van soportadas con una ley o decreto. Entonces yo por eso les mostré el decreto 2153, que es el que siempre van a mencionar porque habla de ese tema arancelario. ¿Existe coherencia con lo que se presenta en la noticia y con lo que se plasma en la ley o el decreto? Entonces ustedes van a mirar que de acuerdo a todo lo que yo les hablé, que fue el resumen del decreto o de la ley, si es compatible con la noticia que ustedes están leyendo. Entonces, como les digo, no he visitado, pero vamos a visitar a ver la última noticia. Porque, o sea, lo pregunto, profe, y disculpe ser tan cansón, porque lo que yo observo en la evidencia es
pues que hay que buscar esa noticia y darle respuesta a esas preguntas. Ujú. O sea, y en la última, en la pregunta donde debemos de dar como una contextualización de todo es en la 5, Sí. realmente. Lo que pasa es que la evidencia te dice que tienes que para esa noticia tienes que apoyarte en el material complementario. Y cuando tú te vas al material complementario de la plataforma, te habla de clasificación arancelaria. ¿Sí me entiendes? Sí, yo ya me quedó claro que hay que buscarlo en las páginas que usted nos dijo y todo, para buscar la noticia correctamente. Pueden buscarla también en, no, que es que el Tiempo sacó una noticia. Eso es válido, porque no te especifica en dónde tienes que buscarla. ¿Sí? Portafolio sacó una noticia, Twitter sacó una noticia con referente a ese tema. ¿Sí? Entonces, ahí ya le queda más fácil. Si ven que no hay noticias, pero es raro porque todos los días hay una actualización, toman la noticia del material complementario. Creo que ahí les aparece. Esto no carga. No sale esto. Bueno, profe, listo.